Diálogos de Platón referidos a la Atlántida. La primera vez que Platón nombra a la Atlántida, dentro de sus diálogos, es en el Timeo, o de la naturaleza, y quien lo hace es Critias, indicando que no se trata de una fábula, sino de un relato absolutamente verdadero. El siguiente fragmento explica cómo fue que el relato de la Gran Guerra llegó desde Egipto hasta Grecia, vía el sabio Solón. La discusión sobre dicha guerra es retomada en el diálogo siguiente con mucho más detalle. Fragmento del Timeo de Platón referido a la Atlántida. ¿Qué historia era, Critias?, preguntó el otro. La historia de la hazaña más importante, y con justicia, la más renombrada de todas las realizadas por nuestra ciudad, pero que no llegó hasta nosotros por el tiempo transcurrido, y por la desaparición de los que la llevaron a cabo, dijo el anciano. Cuenta desde el comienzo, exclamó el otro. ¿Qué decía Solón y cómo y de quiénes la había escuchado como algo verdadero? En Egipto, comenzó Critias, donde la corriente del Nilo se divide en dos, en el extremo inferior del delta hay una región llamada Saítica, cuya ciudad más importante, Sais, de donde por cierto también era el rey Amasis, tiene por patrona una diosa, cuyo nombre en egipcio es Neith, y en griego, según la versión de aquellos, Atenea. Afirman que aprecian mucho a Atenas, y sostienen que en cierta forma están emparentados con los de esta ciudad. Solón contaba que cuando llegó allí recibió de ellos muchos honores, y que al consultar sobre las antigüedades a los sacerdotes que más conocían el tema, descubrió que ni él mismo ni ningún otro griego sabía, por decir así, prácticamente nada acerca de esos asuntos. En una ocasión, para entablar conversación con ellos sobre esto, se puso a contar los hechos más antiguos de esta ciudad, la historia de Forneo, del que se dice que es el primer hombre, y de Níobe, y narró cómo Deucalión y Pirras sobrevivieron después del diluvio e hizo la genealogía de sus descendientes, y quiso calcular el tiempo transcurrido desde entonces, recordando cuántos años había vivido cada uno. En ese instante, un sacerdote muy anciano exclamó: ¡Ay, Solón, Solón! Los griegos seréis siempre niños, no existe el griego viejo. Al escuchar esto, Solón le preguntó: ¿por qué lo dices? Todos, replicó aquel, tenéis alma de jóvenes, sin creencias antiguas, transmitidas por una larga tradición, y carecéis de conocimientos encanecidos por el tiempo. Esto se debe a que tuvieron y tendrán lugar muchas destrucciones de hombres, la más grande por fuego y agua, pero también otras menores, provocadas por otras innumerables causas. Tomemos un ejemplo. Lo que se cuenta entre vosotros de que una vez Faetón, el hijo del sol, montó en el carro de su padre, y por no ser capaz de marchar por el sendero paterno, quemó lo que estaba sobre la tierra, y murió alcanzado por un rayo. La historia, aunque relatada como una leyenda, se refiere en realidad a una desviación de los cuerpos que en el cielo giran alrededor de la tierra, y a la destrucción, a grandes intervalos, de lo que cubre la superficie terrestre por un gran fuego. Entonces, el número de habitantes de las montañas y de lugares altos y secos que muere es mayor que el de los que viven cerca de los ríos y el mar. El Nilo salvador nuestro en otras ocasiones también nos salva entonces de esa desgracia. Pero cuando los dioses purifican la tierra con agua y la inundan, se salvan los habitantes de las montañas, pastores de bueyes y cabras, y los que viven en vuestras ciudades son arrastrados al mar por los ríos. En esta región ni entonces ni nunca fluye el agua de arriba sobre los campos, sino que por el contrario, es natural que suba en su totalidad desde el interior de la tierra. Por ello se dice que lo que aquí se conserva es lo más antiguo. En realidad, sin embargo, en todas las regiones en las que no se da un invierno riguroso y un calor extremo, la raza humana, en mayor o menor número, está siempre presente. Desde antiguo, registramos y conservamos en nuestros templos todo aquello que llega a nuestros oídos acerca de lo que pasa entre vosotros, aquí o en cualquier otro lugar, si sucedió algo bello, importante o con otra peculiaridad. Contrariamente, siempre que vosotros o los demás os acabáis de proveer de escritura y de todo lo que necesita una ciudad, después del periodo habitual de años, os vuelve a caer como una enfermedad un torrente celestial que deja solo a los iletrados e incultos, de modo que nacéis de nuevo, como niños, desde el principio, sin saber nada, ni de nuestra ciudad, ni de lo que ha sucedido entre vosotros durante las épocas antiguas.
Por ejemplo, Solón, las genealogías de los vuestros que acabas de exponer, poco se diferencian de los cuentos de niños, porque primero recordáis un diluvio sobre la tierra, mientras que antes de él habían sucedido muchos, y en segundo lugar, ¿no sabéis ya que la raza mejor y más bella de entre los hombres nació en vuestra región, de la que tú y toda la ciudad vuestra descendéis ahora, al quedar una vez un poco de simiente? Lo habéis olvidado, porque los que sobrevivieron ignoraron la escritura durante muchas generaciones. En efecto, antes de la gran destrucción por el agua, la que es ahora la ciudad de los atenienses era la mejor en la guerra y la más absolutamente obediente de las leyes. Cuentan que tuvieron lugar las hazañas más hermosas y que se dio la mejor organización política de todas cuantas hemos recibido noticia bajo el cielo. Solón solía decir que al escucharlo se sorprendió y tuvo muchas ganas de conocer más, de modo que pidió que le contara con exactitud todo lo que los sacerdotes conservaban de los antiguos atenienses. El sacerdote replicó: sin ninguna reticencia, oh Solón, lo contaré por ti y por vuestra ciudad, pero sobre todo por la diosa a la que tocó en suerte vuestra patria y también la nuestra, y las crió y educó, primero aquella 1000 años antes, después de recibir simiente de Gea y Hefesto, y más tarde esta. Los escritos sagrados establecen la cantidad de 8000 años para el orden imperante entre nosotros. Ahora te haré un resumen de las leyes de los ciudadanos de hace 9000 años y de la hazaña más heroica que realizaron. Más tarde tomaremos con tranquilidad los escritos mismos y discurriremos en detalle y ordenadamente acerca de todo. En cuanto a las leyes, observa las nuestras, pues descubrirás ahora aquí muchos ejemplos de las que existían entonces entre vosotros. En primer lugar, el que la casta de los sacerdotes esté separada de las otras. Después, lo de los artesanos, el que cada oficio trabaje individualmente sin mezclarse con el otro, ni tampoco los pastores, los cazadores, ni los agricultores. En particular, supongo que habrás notado que aquí el estamento de los guerreros se encuentra separado de los restantes, y que solo tiene las ocupaciones guerreras que la ley le ordena. Además, la manera en que se arman con escudos y espadas, que fuimos los primeros en utilizar en Asia, tal como la diosa los dio a conocer por primera vez en aquellas regiones entre vosotros. También ves, creo, cuánto se preocupó nuestra ley desde sus inicios por la sabiduría, pues tras descubrirlo todo acerca del universo, incluidas la adivinación y la medicina, lo trasladó de estos seres divinos al ámbito humano para salud de éste, y adquirió el resto de los conocimientos que están relacionados con ellos. En aquel tiempo, pues, la diosa os impuso a vosotros en primer lugar todo este orden y disposición, y fundó vuestra ciudad, después de elegir la región en que nacisteis, porque vio que la buena mezcla de estaciones que se daba en ella podría llegar a producir los hombres más prudentes. Como es amiga de la guerra y de la sabiduría, eligió primero el sitio que daría a los hombres más adecuados a ella, y lo pobló. Vivíais, pues, bajo estas leyes, y lo que es más importante aún, las respetabais y superabais en virtud a todos los hombres, como es lógico, ya que erais hijos y alumnos de dioses. Admiramos muchas y grandes hazañas de vuestra ciudad, registradas aquí, pero una de entre todas se destaca por importancia y excelencia. En efecto, nuestros escritos refieren cómo vuestra ciudad detuvo en una ocasión la marcha insolente de un gran imperio que avanzaba del exterior, desde el océano Atlántico sobre toda Europa y Asia. En aquella época se podía atravesar aquel océano, dado que había una isla delante de la desembocadura que vosotros, así decís, llamáis columnas de Heracles. Esta isla era mayor que Libia y Asia juntas, y de ella los de entonces podían pasar a las otras islas, y de las islas a toda la tierra firme que se encontraba frente a ellas, y rodeaba el océano auténtico, puesto que lo que quedaba dentro de la desembocadura que mencionamos parecía una bahía con un ingreso estrecho. En realidad era mar, y la región que lo rodeaba totalmente podría ser llamada con absoluta corrección tierra firme. En dicha isla, Atlántida, había surgido una confederación de reyes, grande y maravillosa, que gobernaba sobre ella y muchas otras islas, así como partes de la tierra firme. En este continente dominaban también los pueblos de Libia hasta Egipto y Europa hasta